nos vamos entonces a la ciudad de Santa Fe. Habíamos adelantado, hay conferencia de prensa del ministro de Gobierno, Fabián Bastía, por supuesto, relacionado a la reforma previsional. Lo escuchamos. Esta ley. Bueno, hemos tenido ayer un día que será histórico, donde se terminan algunos privilegios, perdieron los violentos, perdieron los oportunistas, donde quienes pretendieron que la sesión no se lleve a cabo, sea interrumpida de una manera contraria a lo que es el ejercicio republicano, democrático. Así que a partir de ahí podemos decir que se ha dado una ley muy justa, equitativa, progresiva. ¿Y por qué digo que se terminan los privilegios? Porque ahora quienes más ganan más van a aportar, porque se va a dar un sistema gradual entre las jubilaciones mínimas y las máximas que van a tener tope, porque cuando los beneficios pierden razonabilidad dejan de ser tales para convertirse en privilegios, y esto es lo que se ha terminado ayer. Han ganado los trabajadores, todos los trabajadores, activos y pasivos han ganado. ¿Por qué? Porque hemos salvado la caja en la provincia de Santa Fe, porque la caja se queda en Santa Fe, porque los trabajadores activos y pasivos no van a ir al ANSES, porque a partir de este gran esfuerzo que tiene que ver con la determinación, la iniciativa de nuestro gobernador, a quien le doy un especial agradecimiento, a la presidencia de ambas cámaras, a Gisela y a Clara, a la totalidad de los legisladores y a todos los que participaron en el proceso, un proceso pocas veces visto, de 5 meses y medio de debate, una reforma, el tratamiento de un tema tan importante en la vida de los trabajadores, en la vida institucional de Santa Fe, que tuvo 2 leyes, porque tuvo primero la ley donde se debatió, donde absolutamente todos los actores vinculados al sistema pudieron opinar, fueron escuchados y realizaron un trabajo enorme que fue enviado al Poder Ejecutivo con ese informe que contemplamos, que trabajamos sobre el mismo y que el proyecto que después la legislatura, con acuerdos entre ambas cámaras, le introdujo cambios en la Cámara de Senadores que se convirtieron en ley. Así que para nosotros es un día histórico por la reforma que damos, pero por lo que les dije, salvamos la caja en la provincia de Santa Fe, evitamos que los trabajadores activos y los pasivos vayan al ANSES, perdió la violencia. Y ese es un mensaje. Y tenemos que ser todos responsables. Para que tengamos una sociedad mejor, hay que dar el ejemplo. Y cuando digo hay que dar el ejemplo, no hay que ser oportunista ni especular con situaciones que lo único que hacen es ponernos un poco peor, no un poco mejores. ¿Preguntas? Señor Ministro, buenos días. Roberto Goyán de Somos Santa Fe. Quisiera saber su opinión sobre los hechos ocurridos ayer durante gran parte de la jornada y si ya hay una cuantificación de los daños del edificio del Palacio de la Legislatura. Muchas gracias. Bueno, los hechos, lo he dicho, la violencia es el camino más cerrado para un sistema democrático. Precisamente opinamos todo lo contrario y con gran esfuerzo y con un trabajo muy criterioso y con un funcionamiento muy armónico hemos evitado lo que pretendían, que era evitar la sesión. La denuncia del Ministerio Público Fiscal están hechas. Hoy muy temprano hablé con el fiscal regional Jorge Necier, sigue recabando pruebas, muchas recabaron ayer, van a seguir buscando todos los videos, están trabajando sobre las cámaras, han trabajado muchísimo ya del día de ayer y no vamos a dejar pasar esto.
Acá lo que hubo ayer fueron delitos y quienes los cometieron son delincuentes. Destruir un espacio, en este caso público, por lo que simboliza, porque es la legislatura, es donde en la casa, mire, no debe haber lugar más sagrado que un palacio legislativo en un sistema democrático. Pero si fuera privado sigue siendo un delito. Se destruyó parte de ese inmueble, se ejerció violencia, se lesionaron a 7 policías, uno está internado en el Cuyen con una lesión en una retina, que es una lesión grave, que no es una cuestión menor. Y vamos a trabajar, como lo han dicho las autoridades de la legislatura, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, distintos legisladores, no vamos a parar hasta que las investigaciones lleguen a su fin y quienes cometieron los delitos estén en el lugar que tienen que estar los delincuentes. Y si hubo instigadores o promotores, porque estamos convencidos que esto no es espontáneo, porque tirar lanzas de hierro para romper todo, pudiendo haber ocurrido cosas peores, porque esas lanzas podrían haberle caído sobre las personas, podría haber sido aún mucho más grave. No tengan ninguna duda que vamos a ir hasta la última consecuencia. Acá, Bruno Ballesteros para Radio Sol. Primero, preguntarle, o sea, cualquiera, porque el miércoles el gobernador dijo lo que dijo ayer Felipe, también Micli, que los gremios mienten. ¿A qué se refieren cuando los gremios mienten? Quiero que nos aclaren eso. Y por otro lado, ¿qué va a pasar si es, porque hay una cláusula que se pueden adecuar a una decisión nacional con un cambio de la reforma? ¿Qué va a pasar si esa reforma nacional es algo totalmente diferente a lo que están planteando ustedes hoy? Si se van a adherir o no. Gracias. Bueno, la definición del gobernador es algo que nosotros venimos planteando durante todo este tiempo, porque cuando uno mira lo que los gremios le informaron a los trabajadores no tenía nada que ver con lo que le establecía la ley. Muchas veces les dijimos, lean la ley. A los trabajadores se les dijo que íbamos a aumentar toda la edad, que íbamos a sacar el 82%, que íbamos en contra de los derechos, y eso no es verdad. Nosotros lo que hicimos ayer fue cortar el déficit de una caja que hoy a la provincia de Santa Fe le cuesta, si querés, 3 hospitales por año. Son 3 hospitales menos que tenemos por año pagando el déficit de una caja. Y además la salvamos de entregársela a la nación. Acá hay 600.000 jubilados, 100.000 son de la caja, que ganan mucho más que lo que gana una persona en ANSES. Eso también hay que decirlo. En ANSES un jubilado está en los 250.000, 280.000 pesos. Acá eso no es ni siquiera la mínima de la provincia. Por lo tanto, los gremios obviamente que le han dicho a sus afiliados y le han contado una ley que no estaba en ninguno de los proyectos que tenía la provincia de Santa Fe. Y por eso nosotros insistimos con que quienes son afiliados gremiales lean la ley y lean lo que ayer votamos, porque el 82% está sostenido, porque nosotros estamos sosteniendo la posibilidad de que la caja se quede en la provincia de Santa Fe y porque lo que hicimos ayer fue cortar el déficit y permitirle, como decía el ministro, que aquellos que hoy entran al sistema o entraron hace 3 años se puedan jubilar en 20, 30 años, porque si no eso tampoco iba a seguir pasando. Eso por un lado. Y por el otro lado, en relación a lo que decías de poder compatibilizar con la nación, nos parecía lo más justo. Será una decisión del gobierno nacional, de los legisladores nacionales, pero creo que todos tenemos que entender algo, que es que la expectativa de vida de todos nosotros ha cambiado. Y si la nación va por un camino, también poder tener esa potestad de llevarlo, pero no hay todavía un proyecto en la nación a ese respecto, ¿no? Pero también hay que tener como ese margen en relación a lo que la nación haga y lo que dice la ley, que se podrá hacer por decreto del gobernador si eso pasara en la nación, algo que aún la nación no ha planteado. ¿Qué tal? Sí, brevemente en ese igual sentido. En la historia previsional argentina, cada vez que hubo cambio en las edades se estableció a nivel nacional. Sucedió en los orígenes a principios del siglo XX,
sucedió en la década del 70, sucedió en la última reforma cuando se pasó 65 años los hombres y 60 las mujeres. Entonces es lógico que si hay un criterio universal en la Argentina, no puede haber ninguna caja específica, ya sea de profesionales, de un municipio o de una provincia, que no esté enmarcado en esa decisión que se adopte nacionalmente. Bueno, buenos días a todos. Yo lo quiero decir con todas las letras, muy sinceramente. Los máximos responsables de lo que ha ocurrido ayer son la conducción del gremio ANSAFE y FESTRAM, gremios relacionados al kirchnerismo, que tienen esa relación y que tienen esas prácticas. La verdad que es inadmisible lo que han hecho, lo que describió Fabián, 7 policías lesionados, una puerta a la legislatura que es histórica, que es una artesanía, que no sé cuánto tiempo va a llevar ahora arreglarla. Los desmanes, yo pude ver con mis propios ojos cómo levantaban las rejas de los desagües para ir a lesionar, a tirar o a romper lo que es el edificio de más, y es inadmisible. ¿Y por qué? Porque, como decía Fabián, esto estuvo en debate y estuvimos expresamente en la ley la posibilidad de que los 4 principales gremios estén en el debate, que son ANSAFE, FESTRAM, ATE y UPCN. Totalmente diferente como han procedido ATE y UPCN, pero las directivas de FESTRAM y de ANSAFE realmente es lamentable, es imperdonable, y todavía después sacan comunicados duros quejándose de una supuesta represión y demás. La verdad que el Estado provincial, el Ministerio de Seguridad y las fuerzas de seguridad tuvieron que en un momento proceder para resguardar a las personas y al edificio. Lo que ha ocurrido ayer, reitero, no tiene perdón, y en mi caso me hago cargo, personalmente los hago responsables a las conducciones porque han exacerbado en todo momento los ánimos y tratando de que ocurra lo que ocurrió. Son antidemocráticos porque estuvimos en un debate franco durante mucho tiempo, tuvieron la posibilidad de debatir y de hacer los aportes, y además le vienen mintiendo a sus afiliados permanentemente, diciéndoles cosas que no son. Por ejemplo, los temas de la edad, en el tema de que cuando se había dicho que se iba a descontar los días de paro, le decían que no, después lo conozco muy de cerca esta cuestión, y así un montón y muchísimas otras cuestiones. Así que es lamentable el procedimiento que han tenido ayer con conductas totalmente antidemocráticas. Sí, buenos días. Agregar a lo que se ha dicho que ayer ganó la institucionalidad. Esto hay que destacarlo también, a pesar del intento de los violentos de que no sesione la legislatura, se impuso la institucionalidad. Se votó como había que votar, la sesión se retomó a la tarde, todas las expresiones políticas pudieron dar su mirada respecto del tema, y como decía Felipe recién, no todos los sindicatos se comportaron como los violentos, porque hubo muchos que, aún con diferencia, defendiendo los intereses de los trabajadores, participaron en la comisión, propusieron reformas, se tomaron algunas de sus sugerencias, y esta es una ley que, como se decía, salva la caja de jubilaciones, que es un legado. Ustedes saben que Santa Fe tuvo la primera ley en el siglo XIX de defensa de la vejez. Estamos orgullosos de eso, pero para seguir teniéndola y para que las generaciones que vengan disfruten de una jubilación y pensiones de acuerdo a lo que se necesita para cuidar la vejez, había que tomar las decisiones ahora, porque ese déficit era incontrolable. Y como decían hoy, a mí me gusta comparar con cosas concretas que la gente entienda. Miren, ¿vieron la cantidad de patrulleros que compró esta gestión desde que se inició? 14 veces esa cantidad de patrulleros, de casi 1000 en la provincia, se pueden comprar con el déficit de un año. Y no es justo que el Estado solamente pague jubilaciones y sueldos. El Estado tiene que hacer rutas, tiene que equipar las escuelas, tiene que tener en buenas condiciones los hospitales y tiene que brindar seguridad. Por supuesto, con jubilaciones que no tengan, como decía el ministro de Gobierno, privilegios, porque hay que decir que quienes defendían que no haya reforma, quienes nos proponían mirar para el costado, estaban defendiendo un status quo que significan privilegios. Y nosotros nos llamamos Unidos para Cambiar Santa Fe.
vinimos a cambiar las cosas y no a mantener el status quo y los privilegios. Pablo. ¿Qué tal? Si Buen día. hacer la Dale, pregunta. justo porque la pregunta iba para los dos. Manuel Olchese para Aire de Santa Fe. cómo no. En primer lugar, ya que está para responder Pablo, ¿por qué tomó la decisión de ir a la moción de justamente pedir que se recuenten los votos, si no era mejor una opción de que se postergue para que incluso queden los números un poco más claros? Y después para la vicegobernadora, si cree que esto mancha también un poco a la política, ya sea quien tuvo la decisión del conflicto, ¿no? Pero la política en el medio estuvo intervenida también en este caso, si cree que podría haber sido un ámbito un poco más democrático y más claro. Gracias. Bueno, en primer lugar decir que los números están absolutamente claros de la votación es absolutamente ajustada al reglamento y lo pueden corroborar, inclusive cuando retomamos la sesión, las pocas dudas que quedaban sobre algunas votaciones, si habían sido abstenciones o votos negativos, los mismos bloques se encargaron de clarificar su posición, así que sobre la votación no hay ninguna duda, sobre la cuestión procedimental tampoco. Y sobre la necesidad de seguir funcionando uno de los poderes del Estado cuando está siendo amenazado violentamente, tampoco tenemos ninguna duda que lo que hay que hacer es seguir. Y esto vale no solo para el Poder Legislativo, estaríamos actuando igual si un juez no puede fallar porque hay un violento que está tratando de quemar el despacho, o algún despacho en el Poder Ejecutivo. No podemos permitir que grupos de violentos armados, con un objetivo absolutamente claro y determinado, traten de impedir el funcionamiento de la democracia, de las instituciones de la democracia. Lo más adecuado era lo que nosotros decimos hacer, seguir sesionando, proceder a votar la ley, que era lo que los violentos querían evitar. Si hubiéramos hecho lo contrario, ellos hubieran ganado, y ganó la democracia, ganó la institucionalidad. Sobre la pregunta que hacías, creo que Felipe lo refería muy bien. Ayer quienes quedaron marcados en la violencia son los gremios de la provincia de Santa Fe, no la política. La política demostró que con diálogo, con democracia, con voluntad de acuerdo, nosotros pusimos sobre la mesa el tema más difícil probablemente que tratamos hasta acá. Y lo hicimos en una comisión bicameral que se trabajó durante más de 3 meses. Hace 5 meses que hay un diálogo que está instalado en las 2 cámaras. Invitamos a todos los actores políticos, invitamos especialistas de primer nivel de la provincia y por fuera de la provincia de Santa Fe. Y creo que fue un tema que obviamente iba a tener gente que iba a votar en contra o gente que iba a votar a favor. Eso no hay duda, porque de eso se trata también la Cámara. Pero ayer quienes violentaron la sesión y la Cámara de Diputados, quienes lo hicieron, también violentaron a aquellos que iban a votar a favor de lo que ellos querían. O sea, porque iban a votar en contra de la ley. Ni siquiera a esas personas les pudieron respetar el derecho a que emitan el voto. Y eso es lo grave. O sea, en la Casa de la Legislatura hay todos los partidos políticos, hay todas las voces. O sea, no es que es solo una mirada de un gobierno. La verdad que hay mayorías y minorías. Ayer le querían cortar el derecho a voto a absolutamente todos. Por eso yo creo que a quienes ayer perdieron mucho fueron los representantes gremiales, que ya hace tiempo vienen perdiendo. Vienen perdiendo cuando le dicen a los maestros que no acepten la asistencia perfecta, vienen perdiendo cuando le dicen que los chicos sean los rehenes de los paros que ellos llevan adelante, y los mismos docentes dicen yo voy a estar en el aula porque creo en la educación, y los mismos padres te dicen queremos que los chicos estén en el aula. Vienen perdiendo cuando llevan adelante un montón de manifestaciones que no juntan mucha gente, digamos la verdad, y ayer perdieron porque demostraron su peor cara, la de la violencia. Verónica Encinas para NT10. Un segundito, sí. ¿Me permite? Bueno, yo me gusta a veces dar ejemplos del fútbol, algo que a la mayoría nos gusta. Nos habrá pasado viendo un partido y a veces estando en la cancha que empiezan los líos en las tribunas, empiezan a tirar objetos, proyectiles, rompen el tejido, se cuelgan y de momento se suspende el partido. ¿Cuál es la respuesta? Ganaron los violentos. Bueno, ayer perdieron. Ayer perdieron los violentos. Ayer perdió la especulación, como dije hoy, el oportunismo. Se dijo de todo. Ayer, fíjense, la amplitud de la legislatura, en este caso de la Cámara de Diputados,
que aún con el clima hostil y agresivo que se vivía, se permitió el ingreso a las barras de representantes de quienes ejercían la hostilidad y después la ejercieron adentro, porque también es violento arrojar objetos con agua o tirar agua para interrumpir el discurso de un legislador. Eso no tiene nada que ver con la convivencia y el diálogo, todo lo contrario. Y un trabajo muy consciente, muy atento de los legisladores y de la presidencia de la Cámara que pretenden que la institucionalidad se imponga sobre la violencia, llevaron a que la sesión prosiga y se vote. Y después, vuelvo a repetir, un proceso de 5 meses y medio. Es un acto de irresponsabilidad total decir que la legislatura es una escribanía o que sobre este tema que se pretende que sea una escribanía. Una irresponsabilidad que no podemos dejar pasar, a no ser que haya sido ajeno al proceso y no se haya enterado, quien lo dijo, de que durante 5 meses y medio hubo gente trabajando, inclusive todos los días, porque la comisión que estuvo 2 meses trabajando, todos los días se encontraba en ese lugar, atendiendo y escuchando, y los trabajadores de la legislatura también. Dejar estas cosas dichas, porque también forman parte de los que perdieron y de lo que está mal. Buen día, Verónica Encinas para el ET10. Concretamente, entonces, ¿qué elementos probatorios tienen para decir que los gremios fueron los responsables? Digo, porque se habla también de gente infiltrada, incluso había gente que no tenía pecheras ni estaban identificados como gremialistas dentro del mismo, afuera en realidad del predio. Eso por un lado, y preguntarle también si tienen de la caja de jubilaciones datos concretos de qué cantidad de personas ya habían iniciado sus trámites jubilatorios previo a la sanción de la ley. Gracias. Bueno, primero, nadie dijo los dirigentes gremiales fueron los que ejercieron la violencia ni cometieron los delitos. Lo que sí dijimos que son unos mentirosos. Los dirigentes gremiales le mintieron a los trabajadores arteramente, no todos, los representantes de algunos gremios, Perdón, ministro, acaban de decir que responsabilizan a AMSAFE y a FESTRAM por los disturbios ocasionados ayer, lo acaban de decir en la conferencia. No, bueno, eso es otra cosa, porque son los organizadores de la movilización, y la verdad, ¿quién los trajo a los violentos? Si son Barras Bravas de Ñulo Central, o de vaya a saber qué club, o de dónde los sacaron, lo va a determinar la investigación de la justicia, en este caso el Ministerio Público de la Acusación. Pero no hay ninguna duda que quienes promovieron la movilización se instalaron ahí por segundo jueves consecutivo, faltando a su lugar de trabajo, que se le va a descontar como corresponde, fueron esas organizaciones gremiales. Ahora, desconocer eso es como decir no queremos tapar el sol con las manos. Organizó ANSAFE, organizó SADOP, organizó FESTRAM, es lo que vimos. Y otras organizaciones políticas que los acompañaban. Ahora bien, ¿qué camiseta tenía el violento? Lo va a decir la justicia. La identidad del violento lo va a decir la justicia, o de los violentos. Lo va a decir la investigación que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación. Si fueron inducidos y quienes lo llevaron, digamos, si hay un autor intelectual más allá de quien lo hizo físicamente, bueno, eso lo determina la investigación. Pero lo que no se puede negar es quienes estaban ahí y quienes organizaron la movilización. Ministro, en continuidad con lo que expresaba el colega hoy... Disculpe, no le contesté la segunda mitad. Y la cantidad de trámites jubilatorios iniciados en el último tiempo lo vamos a saber. Lógicamente, imagínense que ayer a la mañana se seguían iniciando trámites, haciendo saber para todas esas personas que iniciaron el trámite hasta ayer, si al momento de presentar el trámite reunían los requisitos, se van... Al momento de presentarlo, reunían los requisitos ahí para la ley que ya no existe, se van a jubilar con la ley anterior, porque eso está garantizado, porque este no es un Estado que vulnera derechos, garantiza el cumplimiento de la ley, y lo dice la misma ley sancionada ayer. Le decía, en continuidad de lo que expresaba el colega recién, de la palabra de la política o de los políticos,
Para ustedes, en conclusión, no hay ajuste sobre salarios y años, teniendo en cuenta que en la campaña se habló de cláusula gatillo. Para nosotros hay una corrección del sistema, de una caja que está totalmente detonada, y una cosa que se dijo acá es mirar para otro lado, empeorar la situación de los trabajadores realmente, que es transferir la caja al ANSES como otras, o solucionar los problemas. Si usted me plantea, para mí es una reforma sumamente justa, innovadora, porque a los que menos ganan, que también tienen derecho al beneficio, es quienes menos se les sube el aporte. Quienes más ganan, más se les sube el aporte. Pero a su vez, ¿sabe qué? Le da sustentabilidad. Porque no estamos pensando en el que lleva 2 años de jubilado o que le faltan 3 para jubilarse. Hay que pensar en el que hoy tiene 45 años, 30 años, el que está iniciando su trabajo hoy a los 23 años, 20. Ese también tiene derecho en el futuro a jubilarse, y eso se da con sustentabilidad. Y sostener lo contrario tiene 2 caminos altamente negativos. Lo que le dije, que la caja la pierda Santa Fe, y nosotros somos defensores de la caja de empleados públicos y funcionarios públicos en el ámbito de la provincia, y seguir recargándole a la actividad privada, al industrial, al que está juntando la basura en este momento, al kiosquero, al productor agropecuario, al transportista, a cualquier trabajador privado o cuentapropista o empresario, vía impuestos, bancar un déficit, quitándole 2 cosas: que tenga mejores obras, que tenga mejores servicios, y encima una sobrecarga de impuestos para mantener algo deficitario. Y le vuelvo a repetir, cuando los beneficios pierden razonabilidad, dejan de serlo para convertirse en privilegios. Lógicamente, no es un privilegio una jubilación mínima, pero sí jubilaciones que no se pueden explicar. Un sistema de pensiones vergonzoso, que lo corregimos. ¿Y sabe qué? Ayer 28 colegios profesionales se reunieron con funcionarios de nuestro gobierno ya para adoptar para sus cajas profesionales todo el sistema muy novedoso que incorpora la caja de la provincia de Santa Fe para el sistema de pensiones. Lo digo porque va a ser noticia en pocos días. Ministro, buen día. Realizarle 2 consultas. La primera relacionada al operativo policial, porque a la mañana temprano estaban afectados 185 policías con vallas en la legislatura, luego fueron retiradas. Consultarle sobre esa situación, de quién fue la orden o el pedido. Y la segunda, ¿qué opinión le merece a usted o quizás a algunos legisladores la actitud de algunos diputados dentro de la Cámara, en el caso de la diputada Granata, que fue directamente dirigirse hacia la presidencia? Gracias. Bueno, el operativo de seguridad estuvo a cargo del ministerio del ministro Cococcioni, fue llevado de manera correcta, y tan correcta que fíjese que pese a tanta presencia violenta y ejercicio violento, la sesión llegó al final. Tan correcta que las fuerzas de seguridad contuvieron esa horda, ese ataque y esa ferocidad sin haber, hoy no se puede decir que hay un integrante de la fuerza de seguridad haya generado ni lo más mínimo sobre un civil, sobre una persona, aún sobre lo violento, estando todo bajo control y en manos de la justicia. Entonces usted me dice, son 2 cosas, a usted le gusta lo que pasó, pero por favor, lo estamos condenando y vamos a trabajar como Estado provincial, como Poder Legislativo, Ejecutivo, como Estado provincial, para que los delincuentes, porque el que comete un delito es delincuente, esos que estuvieron haciendo ayer son delincuentes, terminen donde tienen que terminar. Y empecemos a separar la paja del trigo. La sociedad no puede seguir siendo contaminada por estos personajes. Y el otro punto que usted me pregunta, ¿cuál era? La actitud de la diputada Granata dentro del recinto. Bueno, mire, yo no estuve dentro del recinto, pude ver, pero me parece que es muy prudente que quienes han tenido un trabajo enorme institucionalmente primero y lógicamente individual como legisladores, le puedan decir en vivo y en directo actos que para mí también son lamentables. Sí, ayer realmente cuando se produjeron esos hechos
y decidimos con reglamento a nuestro favor y con mayoría suficiente proceder a la votación, hubo varias expresiones que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Nosotros no nos queda ninguna duda que lo que había que salvar primero era la institucionalidad, que además el bloque de la diputada Granata se había expresado ya 2 veces en el transcurso de la discusión. Es decir, la discusión había avanzado, estaban expresadas las posiciones a favor a partir del miembro informante, que fue el diputado Corral, y por lo menos 3 o 4 interbloques, lo cual cubría casi todo el ámbito de la oposición, se habían expresado con todo el tiempo del mundo y aún con una tensión creciente afuera de la legislatura y sobre el edificio de la legislatura. Lo más razonable, lo más lógico para salvar la institucionalidad de la ley que estaba en discusión, porque esto hay que decirlo, ya estamos en el proceso de tratamiento de la ley. Cuando se empieza el debate ya está en tratamiento la ley y lo que había que hacer era votarla. Y la votamos y los votos están claros porque las mayorías las tuvimos, las tenemos y las seguimos teniendo para poder votar esa ley. No cabe duda sobre esa validez. Por eso digo, hay legisladores que no estuvieron a la altura de las circunstancias y me parece que algunas actitudes de la diputada Granata, bueno, merecería que se disculpe, sobre todo con la presidencia, porque tuvo una actitud realmente violenta de agarrarle el micrófono y no querer que hable la presidenta de la Cámara. Me parece que eso tampoco contribuye y que se ponía en línea con el clima de violencia que se estaba viviendo. Esperamos que esto se rectifique, obviamente, ¿no? Agregar que por lo que vimos en las horas previas y durante la sesión, y sobre todo en los momentos más difíciles de la violencia, hubo algunos legisladores y legisladoras que parecía que preferían que la sesión fracase, sabiendo que el resultado, porque es obvio, hoy hay una mayoría definida democráticamente que veníamos manifestando que la ley iba a salir. Entonces, no digo que lo hayan hecho deliberadamente, pero hicieron poco para evitar que la sesión transcurriera normalmente y se sumaron a generar, no disturbios, pero sí discusiones innecesarias, actitudes innecesarias que apuntaron a que la sesión fracase. Sí, incluso decir que hubo actitudes que, como se señalaba, parecía que tendían a generar confusión y a que la sesión fracase. La diputada Granata planteó que ingresen representantes de la movilización a las gradas, dijo uno por cada organización sindical, entraron decenas de personas que después arrojaron agua y bueno, yo creo que tiene que haber desde la propia política responsabilidad, ¿no? Porque si cuando lo que hay afuera son violentos que quieren interrumpir la sesión y desde adentro se fogonea esa situación con escenas que están más pensadas para las imágenes de la televisión que para el debate parlamentario y para la argumentación en una votación que, como se decía recién, todos sabían que Unidos tiene mayoría en la Cámara y que la ley se iba a terminar sancionando, la verdad es que llamamos a la reflexión también hacia el futuro porque son actitudes que no corresponden en una institución y especialmente, también deberá pedir disculpas esa actitud hacia la presidencia de la Cámara, que tuvo una actitud muy amplia y muy democrática durante toda la sesión que también queremos destacar. Ministro, buenos días. Mauro González de Radio M. Para el empleado público a pie, el jubilado, si técnicamente ya está en vigencia la ley en cuanto a los trámites que puede realizar. Otra consulta tiene que ver por el gris de los jubilados de los 60 días a cobrar las próximas, los aumentos, ese desfasaje de 60 días, ¿cómo se va a realizar en este momento? Y pensando a futuro en el gobierno, ¿qué es lo que prevé desde el trabajo que va a realizar el gobierno con la legislatura, si prevé algún tipo de reforma como la reforma constitucional a futuro? Gracias. No hay ningún gris. Se van a trasladar los aumentos a 60 días como todo el sistema previsional argentino y es acorde incluso a situaciones más que razonables, porque lo que estaba ocurriendo es una fuente generadora de déficit y la caja antes de recibir los aportes pagaba aumento. Es una cosa que no estaba bien y no es coherente con el sistema previsional. Inclusive eso hace que ese sea un déficit que sea solamente tolerable por nosotros, porque no está armonizado con la nación. Así que bueno, eso la otra pregunta. No, bueno, los que se quieran jubilar a partir de hoy le cabe la misma ley.
No, pero me preguntó la otra. La ley, todos los que ingresaron hasta ayer se jubilan si tienen los requisitos al momento de presentarlo con la ley anterior. A partir de hoy ya se promulgó la ley anoche, hoy se publicó esta mañana, y quienes vayan a iniciar trámites lo tendrán que hacer dentro del marco de la nueva ley si reúnen los requisitos en las condiciones que la misma establece. Y la pregunta en relación a nuevas leyes, ¿qué es lo que preguntó? Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando. Nuestro gobierno es de cambio y de dar institucionalidad. Los cambios se dan a partir de la institucionalidad. Esa es la diferencia. La violencia quiere mantener status quo, pretende a veces que las cosas sean de una manera a partir de la agresión, nosotros a partir del diálogo. Este gobierno va a seguir buscando las herramientas que considere que son necesarias para transformar la provincia de Santa Fe en el único lugar que se deben concretar, que es la legislatura. Eso es lo que es un Estado de Derecho. Nosotros vamos a ir a la legislatura con los proyectos que consideremos previo diálogo, consenso, que son necesarios para seguir haciendo transformaciones. Y siempre con el enriquecimiento de ambas cámaras. Mire, de todos los mensajes que mandó el Poder Ejecutivo desde el 11 de diciembre a la fecha, yo no sé si hay uno o dos que salieron sin cambios. No sé si hay alguno. Y le puedo asegurar que deben ir más de 40 leyes, por lo menos. Y la legislatura elaborará proyectos y presentará proyectos como lo viene haciendo y como lo ha hecho, porque también hay que decir que en este periodo de sesión ordinaria hemos promulgado acá muchísimas leyes que han tenido iniciativa de los distintos legisladores, senadores y diputados.